Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos un día más al canal. Y hoy estamos otra vez más en mi habitación, en mi sala de hechizos, para hablar sobre un tema no tan usual en mi canal, aunque sí que quiero que sea un tema usual o normal que vaya a traer aquí al canal, que sería temas de invocaciones, en este caso la invocación a los Djinns. Sabéis que yo, bueno, los que hayáis visto otros vídeos sabréis que me gustan mucho las invocaciones, las trabajo un montón, me ayudan a aprender sobre las entidades que hay en nuestro mundo y aparte es un gran medio para protección y otras miles de cosas y miles de beneficios que podemos obtener a través de entidades las cuales nos van a ayudar y nos pueden proveer de, pues ya digo, protección, salud, etcétera, ¿vale? En este caso la invocación va a ser a los Djinns, ¿vale? Que serían los genios de la mitología árabe y del Islam, ¿vale? Creo que es el Islam el que adora a Alá y demás, ¿vale? Si no me estoy equivocando, a lo mejor me estoy confundiendo ya ahora mismo de religión, pero creo que sí. Pero básicamente vamos a hablar sobre estos, os voy a hablar un poquito sobre ellos, os voy a hablar a lo mejor un poco del mío, si me da tiempo, si no lo dejaré para otro vídeo y así hago otro expresamente de mi experiencia y de lo que yo viví con mi Djinn, aunque tampoco que tenga mucho que explicar, pero bueno. Y bueno, os hablaré de su invocación, de cómo hacerlo y de ciertas cosas que os van a servir para futuras invocaciones, por lo que veáis del vídeo hasta el final, para aprender algo que va a ser muy importante, ¿vale? Que voy a aprovechar ya que este es el primer vídeo de invocaciones para que lo entendáis, porque los otros vídeos, si os fijáis, eran de creaciones, porque tú un tulpa lo creas, un servidor lo creas, un egregor lo creas, pero realmente no es una criatura o una entidad que ya exista y tú invoques, ¿vale? Entonces realmente no es una invocación ni una evocación, que ya haré vídeos explicando la diferencia entre invocación y evocación. Sé que muchos youtubers lo han hecho, pero aún así creo que aquí esté todo lo que necesitéis para, o sea, para que no tengáis que buscarlo en otros canales. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces os digo que hay otros canales donde podéis buscarlo. Si queréis, en vez de tener que estar esperando a que yo suba un vídeo, podéis seguir investigando. Aparte, pues seguramente haya muchos otros vídeos en los que a lo mejor expliquen ciertas cosas de este tema que yo no haya tratado porque se me haya pasado de explicarlo, porque yo a lo mejor no lo sé, ¿vale? Tampoco significa que yo sea aquí el experto en los Djinn y tal, que a lo mejor en otro vídeo digan muchas cosas que yo he dicho, pero digan algunas otras cosas más que yo no haya dicho. Igual que en este vídeo puede ser que yo diga cosas que otros no hayan dicho en otros vídeos, lógicamente. Cada persona tiene sus conocimientos y habrá el que sepa más, el que sepa menos. Yo sé un montón de invocaciones, pero tampoco es que yo me especialice en la invocación de algún tipo de entidad concreta. A lo mor si acaso un poquito más en los servidores y en los egregores y demás, porque trabajo la magia del caos. Pero bueno, me lleva ya 3 minutitos en la presentación, así que vamos a ir directos al tema. Entonces vamos a iniciar un poquito con la práctica. ¿Cómo se invocaría al Djinn, si os parece bien? Pero por favor os pido que os quedéis hasta el final y veáis el resto, porque voy a hablar cosas importantes antes de invocarlo y sobre todo para que no os precipitéis a la hora de invocarlo, ¿vale? Pero quiero que primero que nada explicar bien cómo se hace y que quede muy claro. Ya sabéis que yo siempre lo explico de forma muy práctica, así que vamos a ello. Muy bien, pues lo primero que vamos a necesitar, chicos, va a ser una vela, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí he traído un ejemplo de vela. Fijaos, esta es una vela muy chiquitita, se puede comprar en los chinos, te venden paquetes de varias y esto vale, no necesitáis más. O sea, mucha gente se piensa que necesitas ir a una tienda esotérica y comprar una vela especial, no sé qué. Sí que es verdad que lo mejor para la invocación de un Djinn es velas. En ocasiones aromáticas, depende, es que es un poquito complicado, ¿vale? Porque un Djinn, por ejemplo, tiene una cualidad un poquito especial, que son entidades que tienen un olfato muy sensible, ¿vale? Es como un perro, pues vamos a imaginar, ¿no? Que tiene un olfato muy sensible, más sensible que el nuestro. A lo mejor lo tengan ellos más sensible con perros y demás, no sé, no he hecho estudios, lógicamente, ¿no? De cuál tiene más olfato, pero el caso es que son muy delicados a los olores, ¿vale? Entonces, hay ciertos olores que a lo mejor los ahuyentan hasta cierto punto o no les agradan, ¿vale? O les desagrada. Entonces, saber bien qué tipo de inciensos o qué tipo de velas aromáticas poner, ¿vale? A la hora de invocar a un Djinn, ¿vale? Y ahora mismo no sé exactamente qué olores serían. Creo que la mirra, por ejemplo, es un olor que sí que les gusta, etcétera, pero que no sabría decir en concreto ahora mismo. Pero sí que es verdad que las velas doradas o las velas amarillas suelen ser bastante buenas a la hora de invocar a un Djinn. Pero yo diría que las blancas son lo más óptimo, porque la blanca transmite pureza, limpia las malas energías, evitando que vengan Djinns negativos, porque ojo,
En la mitología árabe se consideran los Dijins como los demonios de esa mitología, y es cierto que los Dijin no son todos buenos, pero también os digo que en esa mitología los demonios, los Dijin en este caso, no son exactamente malos. Es decir, algunos son malos y otros son buenos, ¿vale? No son completamente malos. De hecho, se dice que ellos viven en pequeños poblados y reinos, igual que los que habría en la humanidad, ¿no? Digamos, o sea, no es lo mismo España que Inglaterra, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, ellos igual viven en pequeñas regiones, poblados, etcétera, y reinos, dentro, lógicamente, de un mundo onírico, etérico, lógicamente, fuera del mundo físico. Pero el caso es que estas entidades, ¿cómo explicarlo? No son ni malas ni buenas completamente, sino que hay algunos que son negativos y otros que son buenos. Igual que en un elemental, no todos los elementales son buenos ni todos son malos, ¿vale? Pero es bueno saber esto, ¿vale? Ahora hablaremos luego de los tipos de Dijin que hay y de qué tipo de Dijins os tenéis que tener más cuidado y demás. Aunque no voy a explayarme contando cada reino, según la mitología árabe, lógicamente ponían los reinos que había, igual que en la mitología nórdica te hablaban de todos los reinos, Asir, Vanir y demás. En esta te hablaban de todos los reinos de los Dijin y de todas las razas de Dijin que había, en fin, pero me explayaría mucho, me alargaría y tampoco me lo sé ahora mismo de memoria, ¿vale? Aunque sí más o menos me sé las características, pero así los nombres y demás no me lo sé de memoria y tampoco es algo súper importante de explayarme aquí y de contarlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay genios, por ejemplo, del fuego, otros que son supuestamente del agua, que son evoluciones distintas de los Dijin, pero los Dijin originales son los demonios del fuego o los genios del fuego, ¿vale? Aunque hay algunos creo que también que dominan las arenas del desierto, otros las sombras, que ya hablaremos de eso, que serían los Ghoul, etcétera, ¿vale? Pero vamos a continuar con la invocación y ahora seguimos hablando de ello, ¿vale? Entonces, lo que ya hemos comentado es que la vela blanca nos purificaría y ayudaría a que Dijins negativos nos acercaran y fomentaría el que fueran buenos. Y aparte, pasa una cosa, una recomendación, chicos, que os voy a hacer. Cuando llaméis a entidades, lo mejor es casi siempre evitar pedir cosas materiales. Yo, por ejemplo, a mi Dijin le pedí protección, le podéis pedir conocimiento, ya digo, conocimiento, que sea tu guía, que te proteja, ¿no? Que sea tu protector, como es en mi caso, etcétera. Se puede pedir dinero, fortuna, bueno, salud también puede ser bueno, ¿vale? Pero cosas materiales normalmente no es bueno pedirle a estas entidades porque por lo general entras como en una especie de círculo de autodestrucción y ahí es cuando realmente un Dijin sí puede ser negativo. Normalmente a estas entidades no les gusta que les pidan cosas materiales y normalmente cuando lo haces, incluso si te la dan, suele traer connotaciones negativas para obtenerlas. Entonces lo mejor es evitarlo, ¿vale? Yo os recomiendo que en general estas entidades y prácticamente cualquier entidad que invoquéis siempre busquéis cosas que sean más, ya digo, conocimiento, protección, salud, etcétera, que no sean cosas materiales porque por norma general las cosas materiales no suelen traer cosas buenas con ellas, ¿vale? Aparte ya lógicamente de todo el espíritu materialista y todo eso, que ya sabéis muchos que es algo bastante negativo, pero bueno, realmente lo mejor es a estas entidades y a cualquier otra evitar pedir a entidades fortuna, dinero, cosas materiales, etcétera, ¿vale? Así que os recomiendo que no lo hagáis. Pero bueno, lógicamente si fuerais a pedirle algo material, en plan dinero y demás, pues ahí sí deberíais o sería más recomendable incluso, usar una vela amarilla o dorada. Pero las velas amarillas o doradas representan como aparte del dinero también representan como la realeza y un poquito la nobleza y demás. Y en ocasiones los Dijins se representan como sultanes y como gente de la alta nobleza. Entonces muchas veces son atraídos por velas de estos colores, pero aún así tampoco es que sean necesarias ni obligatorias que sean estas, pero lo más recomendable sería eso o blancas. Si quisierais invocar a un Ghoul, que sería un Dijin que usa la magia negra y que usa la negatividad y eso, que ahora hablaremos de ello y demás, pues ahí a lo mejor sí la vela negra, pero tampoco sería recomendable, a no ser que queráis hacer algo de magia negra, que yo ya ahí no me voy a meter en lo que cada uno quiera hacer. Ya eso, como yo siempre digo, es el libre albedrío de cada uno y yo jamás me meto en lo que decidáis hacer con las invocaciones y demás. Porque de todas formas el conocimiento lo vais a poder conseguir donde sea y
hacer el mal lo vais a poder hacer como queráis, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que lo bueno es enseñar el conocimiento y cada uno que lo use ya como quiera usarlo, pero jamás vamos a poder evitar que la gente use el conocimiento de mala manera, así que simplemente, bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo ya ahí no me hago responsable, ¿vale? Pero no se puede estar guardando y escondiendo el conocimiento para que la gente no aprenda solo por el miedo a que luego lo usen de una forma mala, ¿no? Porque tampoco es eso, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Tomaríamos la vela, la prenderíamos y lo siguiente que necesitaríamos sería una tijera o un cuchillo. Yo, por ejemplo, tengo mi cuchillo ritual, lo que pasa es que ahora mismo lo tengo en el cajón y no me voy a poner a sacarlo. Pero básicamente yo tengo un cuchillo ritual y lo uso para cortar el pelo. Recomendación, veréis, los Dijins, ¿vale? Son atraídos por el olor del cabello quemado. Sí, diréis muchos, son susceptibles, por así decirlo, sensibles a los olores fuertes y les gusta ese olor. Bueno, es lo que hay, no sé, yo tampoco lo entiendo, pero es así. Entonces, a ellos se sienten atraídos por esto y aparte de que se siente atraído por ese olor, la energía que emana en el humo del cabello, ¿vale? Porque tú tienes energía en todo tu cuerpo, como ya hemos explicado varias veces. Entonces tu pelo es un catalizador de energía, tiene parte de tu energía. Cuando te la cortas, ese cabello sigue llevando tu energía en él. Cuando tú lo quemas, la energía pasa al humo y a las cenizas del cabello. Entonces ese humo porta energía y esa energía es de la que se alimentan los Dijins. Mucha gente dice que solo tienes que usarlo cuando lo invocas y ya está, es como un pago, punto. A mí, como yo le pido protección y él le pido que siempre esté a mi lado, ¿no? Que me proteja, que sea mi guardián, yo suelo hacerlo una vez por semana o dos, bueno, en este caso 2 veces, porque lo hago cuando alimento a Wick. Le alimento 2 veces a mi Dijin, ¿vale? Quemando cabello y eso, y le pago con eso, ¿vale? Porque como él siempre está a mi lado, ¿vale? No es como que le pidiera un favor concreto en un momento preciso y ya luego ya está, sino que él siempre está conmigo. Siento que le debo un poquito este favor de, pues, pagarle en cierta medida de esta forma. Ya no es solo, muchos lo consideran esto como que te estás esclavizando a ti mismo o que estás ahí haciéndole ofrendas y eso, como si fuera un dios, pero no es eso. Más bien para mí esto es una muestra de agradecimiento por la protección que me ofrece y demás. Y considero que en la magia siempre hay que ser agradecido, igual que tú agradecerías a una persona, a cualquier otra persona, ser humana, normal, si te hiciera un favor, tú buscarías agradecérselo. Pues esto es igual, un favor por otro favor, no tiene nada más y no llega a ser ni adoración ni nada de eso, simplemente es un pago por los servicios prestados y una muestra de agradecimiento y es un hoy por ti y mañana por mí, básicamente, no tiene mucho más. Os recomiendo que lo hagáis, no es nada difícil y lo que es cortarse un pequeño mechoncito, no es que te cortes aquí un montón, ¿no? Un pequeñito nada, vamos, un pequeño mechoncito de pelo muy chiquitito y lo quemas, ¿vale? Pero bueno, primero para la invocación lo vais a necesitar hacer y luego, pues ya digo, si lo queréis alimentar durante todas las semanas o 2 veces por semana como lo hago yo, pues también lo podéis hacer y no cuesta nada, ¿vale? Lo que sea a lo mejor el gasto de las velas, pero tampoco es que una vela te cueste tanto y yo estas velas las reutilizo, o sea, lo uso una vez y luego como me queda entera, porque luego no tienes que dejar que la vela se consuma, no hace falta, puedes usarla otra vez, ¿vale? Pero bueno, cuando hagáis eso, ustedes lo que vais a tener que hacer es, con vuestra mente, llamar al Dijin. Y aquí os voy a explicar una cosa que pocos os cuentan, ¿veis? Cuando hacéis una meditación, ¿vale? Muchas veces veréis, algo que no sabe la gente es que la meditación sirve para condicionar nuestra mente. Y algo que nos pasa es que nosotros, los humanos, las personas, somos emisores y transmisores de energía. Emisores y... bueno, que absorbemos las ondas de energía, básicamente, ¿vale? Entonces, nosotros emitimos y también absorbemos energía y ondas energéticas y demás. Y bueno, ya sabéis, las emociones de los demás, ¿no? Cuando una persona está cerca y es negativa, tú como que la sientes porque tu cuerpo está absorbiendo esa negatividad en parte. Todo lo que sea las vibraciones, la energía, etcétera, nosotros la absorbemos con nuestros cuerpos. Entonces muchas veces la meditación a la hora de una invocación se va a tener que usar para poder absorber o poner tu mente en un estado de que sea una antena de receptora, ¿vale? Es lo que yo estaba buscando, la palabra que no me salía. Receptora. Entonces,
tú puedes estar en un estado de emisión o de recepción, ¿vale? O sea, recibir o transmitir, ¿vale? O emitir, o como queráis decir. Pero el caso es que muchas veces para una invocación vas a tener que estar en un estado de recibir, ¿vale? De sentir esa energía, de que esta entidad te mande señales. Porque muchas veces para saber si una entidad está ahí, tu mente tiene que estar en un estado de pues recepción, de sentir la energía y de verlo. Porque esta entidad lo mismo te va a mandar señales para que tú seas capaz de recibirlas por tu mente y verla. Por ejemplo, empezarás a ver imágenes, ver visiones o ver cosas que te indicarán que has salido bien el ritual y que la entidad está contigo. Un ejemplo, ¿vale? Yo cuando hice el ritual, yo simplemente me senté en la cama, como estoy ahora, bueno, me puse en posición de meditación y demás. De hecho, os digo que mucha gente cree que siempre la posición de meditación tiene que ser lo típico, con las piernas cruzadas, en posición de loto, y no tiene por qué ser, puede ser tumbado en la cama. De hecho, yo primero me puse sentado, encendí la vela, quemé el humo y demás, luego lo puse en mi mesita de noche, al lado mía, me relajé y luego me tumbé en la cama porque para mí me es más fácil ya que me entro en un estado de relajación y para mí cuando estoy relajado me es mucho más fácil recibir la energía, o sea, entrar en un estado de recepción. Por eso prefiero estar dormido para recibir energía y para muchos nos es más fácil así porque si os fijáis, cuando estamos en el sueño nuestra mente entra en un estado de... creo que se llama proactivo, si no me estoy equivocando ahora mismo la palabra. Que básicamente es que tu mente no está activa totalmente, sino que recibe un estímulo y hace una señal según el estímulo que recibe, pero no llegas tú a crear un estímulo directo, ¿vale? Es una cosa un poquito compleja ya de psicología, pero básicamente lo que es como que cuando tú estás así adormilado, cuando tú estás viendo un vídeo, por ejemplo, de YouTube, si os fijáis, tu mente está pendiente de una cosa que está recibiendo y tú recibes estímulos o haces cosas en concordancia con lo que estás recibiendo, con esa información que está entrando a tu cerebro. Pero tú directamente no estás mandando una información, no es como ahora mismo que yo estoy con mi mente activa emitiendo una explicación o explicando algo por mi dialecto, por las palabras. Es decir, en esos momentos tú estás recibiendo. Entonces, cuando estás tumbado, estás meditando como si estuvieras dormido, no estás dormido como tal, pero estás meditando así en relajación tumbado, normalmente te suele ser más fácil porque tu mente ya lo asimila con el estado de sueño o de... sí, de sueño básicamente, y entonces reciben mejor la información, ¿vale? Esto es un consejo que os doy. Entonces, que nadie tenga preocupación en ponerse tumbado en la cama, os relajáis. Lo que sí, algo que no he explicado antes de nada, siempre limpiar la habitación y daos una ducha o algo, ¿vale? Para lo del Dijin, porque como ya hemos dicho, son sensibles a los olores y es bueno que pues limpies el cuarto para que no tenga pues malos olores, etcétera, y que sea una estancia muy agradable para que el Dijin se sienta cómodo y se sienta a gusto. En algunas circunstancias habrá que acomodar la habitación para el tipo de entidad que queramos invocar. Esto ya lo explico ya para todas las entidades. En el caso de los Dijin, pues ya sabemos, una habitación con un olor muy homogéneo, muy poco fuerte. Habitaciones que tengan, por ejemplo, los típicos de estos que pones en la pared y que dan olor, ¿sabéis? Que son como unos aromatizantes, por llamarlo así. Si el olor es muy fuerte, a lo mejor puede ser negativo para el Dijin, porque el Dijin se va a sentir incómodo y una entidad al sentirse incómoda no querrá estar allí, ¿vale? Entonces tenéis que tratar de buscar que esa entidad se sienta cómoda a la hora de ir a tu casa o al lugar donde te encuentras, ¿vale? Entonces buscamos un entorno con un olor muy homogéneo, muy suave, que no llegue a ser incómodo, ¿vale? Para estas entidades. Y bajáis, hacéis la invocación con vuestra mente sin hablar, no necesitéis hablar. Bueno, si queréis hacerlo hablado, pues perfecto, no pasa nada, pero se puede hacer simplemente con la mente. Llamáis al Dijin. Hay invocaciones a Dijins en internet. De hecho también hay música que supuestamente la traen. Yo llegué a ponerme una música porque digo, de todas formas es una música como de meditación, esa que encontré. Entonces como se suponía que atraía los Dijin y aparte servía para la meditación, me servía para relajarme, ¿vale? También a la hora de invocarlo mientras yo estaba meditando. Entonces, pues eso, simplemente quemé el cabello, me relajé mientras salía el humo del cabello quemado. Yo me tranquilicé y llamé con mi mente al Dijin. Le pedí que viniera, etcétera. Y le dije lo que quería. En este caso, pues quería que me protegiera y demás, ¿vale? Lo que quería de él.
luego lo puse en la mesita de noche, me tumbé y ahí a partir de ahí simplemente me relajé, controlé la respiración, lo típico que haces con una meditación y mientras que trataba de emitir un poco lo que quería o tener en mente lo que quería, dejé que entraran las ideas a mi mente y entonces fue cuando empecé a ver como la habitación que tenía a mi alrededor, pero como difumina, como si hubiera humo, ¿vale? Esto es mi mente con los ojos cerrados, ¿vale? Empecé a ver esa imagen y de pronto empecé a ver siluetas, sombras, etcétera, hasta que de pronto una de ellas se acercó a mí y entonces se puso todo oscuro y vi la imagen de mi Dijin. Después esa noche soñé con él y demás y lo vi. Pero el caso es que ya a partir de ahí ya supe que él estaba conmigo y ya desde entonces siento la presencia de él junto a mí y demás y siento que me está protegiendo, ¿vale? Tampoco tengo unas anécdotas tan grandes como las de Wick, ¿no? Que me salvó la vida y eso, ya os conté, ese vídeo está en el canal, lo tenéis por aquí arriba. Es un caso un poquito más particular, ¿no? Y una anécdota más especial de él, pues sí que puedo deciros que es de eso. Y también algo que muchos dicen que le pasa y a mí también me pasó, que supuestamente cuando un Dijin te acepta, el Dijin te tiene que aceptar a ti. Tú lo que llamas es a un Dijin cualquiera y entonces habrá Dijins que se acercarán a ti y alguno te aceptará, pero será el Dijin el que te escoja a ti, ¿vale? Pues cuando uno de los Dijin al final te escoge a ti y decide ser tu Dijin, ¿vale? Que puedes tener más de un Dijin, pero en este caso yo solo quería uno, por invocación solo sería uno, pero luego puedes hacer otra vez la invocación para tener otro más, no necesariamente tiene que ser uno solo. Pero claro, lógicamente en ambas invocaciones será el Dijin los que te escojan a ti y quieran estar contigo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, cuando justo el Dijin vino, la vela se apagó, o sea, sentí que él estaba, abrí los ojos y por el rabillo del ojo vi cómo se apagaba de pronto la vela. Miré para el lado y sí, en concreto la vela estaba apagada, o sea, totalmente así. Y es que esto luego, investigando un poco más, descubrí que a muchas personas hablaban de que les pasaba y de que era algo normal, de que supuestamente es una señal de que el Dijin ha aceptado el trato. Pero también hay mucha gente que dice que eso no le ha pasado, que no a todo el mundo les pasa y que no necesariamente tiene por qué ser así. Pero si la vela de pronto se te apaga, si tú sientes que el Dijin ya ha tenido conexión y en ese momento en el que tú has sentido eso, a la vez se te apaga la vela, significa que sí o sí ha funcionado, porque la vela se apagó sola de pronto en ese momento. No había ventilador, no había nada, yo estaba tranquilamente en el cuarto tumbado. La vela la tenía al lado, no es decir, la tenía delante, a lo mejor mi misma respiración o algo, porque yo estaba tumbado en la cama y la mesita de noche está al lado mía, o sea, la tenía al lado, es imposible que yo la haya apagado. Entonces, eso, ¿vale? Ya sabéis que si os apaga la vela, pues habría funcionado, ¿vale? Entonces, creo que con esto lo he explicado de forma muy práctica, paso a paso. Ya digo, primero os tumbáis, os relajáis, tendréis que haberos dado una duchita, haberos lavado el cuarto y demás. Todo muy tranquilo, un entorno muy homogéneo, sobre todo en cuanto a tema de dolores. Os relajáis, meditáis si queréis un poquito antes para estar en relajación, luego prendéis la vela, quemáis el cabello, os relajáis, seguís otra vez en un estado de meditación, cerrando los ojos, mientras el cabello pues se va quemando y el olor de ese cabello va impregnando la habitación y el humo y demás. Mientras tanto tú piensas en lo que deseas pedirle al Dijin, pides al Dijin en tu mente que venga. Hay gente que pone, ya digo, como pequeños rituales o pequeños frases que le puedes pedir, digamos, es que no es frases, sino sí cosas para recitar y para llamar al Dijin, ¿vale? Como una especie de canto de invocación, por llamarlo así, o mantra, pero también lo puedes hacer simplemente pues pidiendo lo normal, como si le pidieras algo a alguien hablando normal. Eso se va a emitir, no os preocupéis, y va a llegar a la entidad, ¿vale? Igual que cuando le pedís algo a Dios y lo pedís con vuestras palabras, no tiene por qué ser con algo ya previamente creado, ¿no? Digamos, hacéis eso, luego después de eso, pues simplemente podéis poner la vela a un lado o lo que sea, os relajáis, pues sentados en meditación, tumbados, ya al gusto de cada uno. Si hay alguien que está más experimentado en meditar y en la postura y ya te acomodas en esa postura y te resulta mucho más cómodo, pues oye, perfecto. Yo me pongo tumbado, ya digo, a la hora de si quiero recibir y ponerme en un estado de recepción, pues ahí sí me gusta ponerme tumbado y considero que me es más fácil así. Y para muchos tal vez lo sea, pero opciones hay muchas, ya eso da igual, ¿vale? La postura y eso no es obligatorio, una u otra, eso ya es al gusto de cada uno, no os preocupéis por eso. Y cuando hagáis eso, pues simplemente dejáis que venga, podéis seguir pensando en vuestra mente, pues lo que queréis, pero ya de una forma un poquito más calmada, digamos. Es un poquito complicado de explicar esto y no me quiero alargar mucho en el vídeo, pero básicamente pedís eso y el Dijin pues vendrá, ¿vale?
¿Puede ser que falle, que no venga y demás? Sí. Si pasa eso, esperáis unos días y lo volvéis a repetir y intentar que venga. Como bien digo, es el Dijin el que te tiene que escoger y a lo mejor esos Dijin no han querido aceptar tu ofrenda, tu oferta o lo que sea, por la situación que sea o por lo que sea. Ya no puedo deciros el porqué porque no sé tampoco lo que pediréis cada uno, pero sí que es verdad que las invocaciones no es como la creación de un servidor que no puedes fallar, a no ser que hayas hecho tú algo mal en el proceso. Pero aquí, aunque hagas el proceso bien, lógicamente, como es la entidad la que te tiene que escoger y la entidad tiene el libre albedrío de decir acepto la propuesta y acepto el estar contigo, darte protección, ¿no? Como es en mi caso, o lo que sea, pues la entidad puede ser que no quiera o no acepte. Claramente no vais a tener una seguridad de que esto va a pasar sí o sí, seguro, ¿vale? Pero, ya digo, incluso si no eso, podéis intentarlo una segunda vez, una tercera o tantas veces como queráis. Entonces no siempre os va a salir a la primera. Yo tuve la suerte de que eso, pero yo también ya tenía bastante conocimiento y sabía un poquito lo que hacía. Y supongo que, bueno, tuve suerte, ¿no? A lo mejor. Pero el caso es que a mí en este caso me salió a la primera. A lo mejor a otros no les sale a la primera. No lo sé. Yo conozco a mucha gente que lo ha hecho y le ha funcionado. Igual que conozco a gente que lo ha hecho y a la primera no le ha salido. Y otra gente que a la segunda o la tercera es cuando por fin ha surtido efecto y han sentido ya el Dijin y han sentido que algo ha venido con ellos, ¿vale? Entonces eso. Y ahora vamos a aclarar algunas cosas sobre los Dijin, ¿vale? Los Dijin, según la mitología árabe, como hemos dicho antes, y según el Corán, el Islam y demás, fueron creados por Alá con el humo y el fuego. Cuando crearon a los Dijin, estos serían básicamente como los ángeles y estaban hechos para proteger al ser humano, pero Alá les ordenó a los Dijin que se arrodillaran y sirviesen a los humanos. Muchos de los Dijin, sobre todo el rey de estos, dijeron que no se aceptaban el arrodillarse y el ser tampoco esclavo de los humanos, porque además consideraban que ellos eran muy superiores a ellos, ya que fueron forjados con el humo y el fuego, mientras que los humanos estaban hechos de barro, ya que sabéis que en muchas culturas se habla de que estaba hecho con la masa del barro y eso, y que a partir de ahí, o usando eso, se creó al ser humano. Por lo tanto, los Dijins, o los que en esos momentos se llamaban también los Ifrit, ¿vale? Porque se dice que los Ifrit son los genios originales, los más primeros que existieron, igual que los ángeles caídos en la cultura... sí, la religión cristiana, porque la cultura cristiana suena raro de decir, pero en la religión cristiana sabéis que están los ángeles caídos y los demonios. Porque aunque los ángeles caídos son demonios, se dice que los ángeles caídos son los demonios originales, porque después hay muchos otros demonios que nacieron hijos de otros demonios, etc. Y no son, digamos, ángeles caídos del todo, porque los ángeles caídos se supone que son los primeros ángeles, los que sí que fueron los primeros demonios, perdón, mejor dicho, y que cayeron del cielo, por eso se llaman ángeles caídos, porque ya los que nacieron en el mismo infierno, siendo hijos de demonios o de demonios y humanos, etc., pues no se considerarían del todo ángeles caídos, ya que en ningún momento pasaron por el estado de ser un ángel y luego caer del cielo, por lo que a los ángeles caídos se consideran a los primeros demonios de la creación o a los primeros que cayeron del cielo, ¿vale? Por eso se llaman los ángeles caídos, porque eran ángeles y cayeron. Pues en el caso de los Dijin, los primeros Dijin que fueron creados y que no son hijos de los primeros y demás, ni su descendencia, los primeros se le llaman los Ifrits. Los Ifrits son los que juraron vengarse de los humanos porque por esto que dijeron de que no se arrodillarían y que no lo servirían, Alá dijo que eran unos rebeldes que no obedecían su palabra y por lo tanto los castigó desterrándolos de sus tierras y condenándolos a vagar por el desierto, perdidos y bueno, y ellos ya pues lógicamente hicieron sus poblados lejos de la mano de Alá y crearon sus reinos. Muchos de ellos, según la mitología, no son malos porque aceptaron que simplemente el humano no tenía culpa de las decisiones de Alá, sino que ellos eran contrarios a Alá, pero no al ser humano, porque este no tenía culpa de los designios del dios, ya que no fue el humano el que escogió lo que quiso el dios, digamos, o sea, los humanos no tenían culpa de ello, ¿vale? Y por lo tanto no tenían por qué pagar, pero otros consideran que el humano, al ser la principal creación de Alá, y que le robó el puesto como favorito, por así decirlo, básicamente merecen ser castigados por ello y también tienen parte de culpa. Porque aunque ellos no lo escogieran,
digamos que tuvieron la culpa. Es como que muchos demonios, se dice que muchos no desean dañar al humano, pero hay muchos otros que consideran que como antes los ángeles eran los favoritos de Dios y ahora por culpa del humano ya no, básicamente los humanos también tienen la culpa, ¿vale? Pues esto es igual en esta mitología. No todos son malos ni todos son buenos, necesariamente. Sí que es verdad que hay algunos que van en contra de Alá y otros que directamente no van en contra de Alá, pero... perdón, al revés. Hay algunos que van en contra de los humanos y de Alá, y otros que solo van en contra de Alá porque no consideran que el humano sea malvado. Pero también encontramos una rama que son los Ghoul, genios que usan la magia negra para ganar poder. Y estos degeneraron a una raza de Djinns oscuros o Djinns que se le llaman los Ghouls, los cuales se suelen representar un poco más demacrados, un poco más con un aspecto casi vampírico. Los Ghouls son como si fuera un genio convertido en un vampiro o en un ser de las tinieblas, de la negatividad. Usan magia negra, magia roja también, o la magia de sangre, y practican ritos negativos, igual que las personas, ya que los genios son muy parecidos a las personas, ¿vale? En su conducta y su forma de actuar. Y pues esta rama de genios usan energías negativas. ¿Se puede invocar a estos genios y usarlos? Sí, se podría, pero no sería lo más recomendable. Sé que muchos diréis, pero los Ghouls no son vampiros o entidades caníbales y supuestamente una rama degenerada del vampirismo, según se dice en otras culturas. Y sí, simplemente son dos entidades que comparten un mismo nombre, pero son distintas, ¿vale? Quería aclarar eso y que muchos lo entendierais, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, tendríamos a los Ifrit, que son los genios originales y de los que la gran mayoría son entidades que detestan al ser humano y buscan destruirlo de todas las formas posibles, y que muy pocas veces hacen alianzas con humanos sin buscar dañar al mismo. Luego tenemos a los genios normales, en los que existen, pues ya digo, genios del fuego, del agua, porque la gran mayoría de los Ifrit todos son de fuego, creo yo. Hay algunos que también digo que dominan las arenas y ciertos elementos, casi todos de esas tierras, del desierto y demás. Pero, incluso algunos de la electricidad, ¿no? Pero, en plan, la tormenta y demás. Pero casi todos son derivados de los genios del fuego, ¿vale? Y estos genios, bueno, pues no todos son malos, como bien decimos. Están los Djinns normales y luego están los Ghouls, que los Ghouls son literalmente genios que usan la magia negra, por lo que sí que serían más negativos, ¿vale? Incluso probablemente peores que los Ifrits. Lo que pasa es que los Ifrits son más poderosos, se supone. En la gran mayoría son más poderosos, ya que son más antiguos y tienen una mayor sabiduría y un mayor conocimiento, ¿vale? Según la mitología. Pero también son más peligrosos porque la gran mayoría detestan al ser humano. Esto es lo que nos dice la mitología árabe y la verdad es que, a ver, no soy quien para renegar de ello. Yo sé que existen los Djinn porque yo lo he invocado y he comprobado que es real, pero tampoco nunca me he encontrado con un Ifrit porque dudo que mi Djinn sea un Ifrit, ¿vale? Os hablaré un poquito más a fondo de él si queréis, sobre cómo es él y demás. Y a lo mejor puedo hablaros algunas cosillas de él en el próximo vídeo, pero ya llevamos casi 30 minutos de vídeo, o ya han pasado los 30 porque todavía tengo que hacer unos cortes y eso, así que bueno. Pero el caso es que yo creo que ya nos hemos alargado bastante, así que simplemente, bueno, hemos explicado un poquito sobre ellos, hemos explicado sobre su creación, sobre que tienen debilidad a los malos olores y cosas así, o olores muy fuertes, y que, bueno, y consejos a la hora de invocar, ya sabéis, poner la mente en estado de recibir o en estado de recepción, ¿no? En recibir energía y no emitir, ¿vale? Esto es algo que aprenderéis poquito a poco a hacer. Intentaré hacer un vídeo expresamente enseñándoos trucos y consejos para poner vuestra mente en ese estado y poder recibir las ondas de energía y no estar emitiéndolas, porque lo primero que tenéis que hacer es anular vuestras ondas de energía para empezar a recibir. Y bueno, pues eso. Y pues ya he explicado más o menos paso a paso la invocación y pues este consejillo de cómo poner a vuestra mente y demás. Pero ya eso, pues si os cuesta, podemos hablarlo más a fondo en otro vídeo, no os preocupéis. En el próximo vídeo tal vez volvamos a la magia del caos un momento para hablar de las gárgolas, o tal vez sea sobre los animales espirituales. Lo que prefiráis, ponérmelo por la caja de comentarios. Ya sabéis que si comentáis, aunque sea un comentario de apoyo, en plan de me gusta el vídeo o lo demás, o si que también otra cosa que pregunté en el anterior vídeo, si queréis que hiciéramos un directo explicando algún tema o haciendo alguna cosa entre todos juntos, podéis ponérmelo en los comentarios para saber si os interesa. Y aparte, cuando ustedes ponéis comentarios o dais like y demás, YouTube detecta como que el vídeo
os está gustando y lo comparte a más gente, por lo que podríais ayudar a que más gente conozca este vídeo, conozca este canal y así que nos sigamos expandiendo, sigamos ampliándonos, llegando a más gente y ayudando a que más gente conozca todos estos temas y aprenda. Así que si este vídeo os ha sido útil y queréis ayudarme a mí y a que otra gente aprenda, podéis hacerlo simplemente dejando un comentario y un like, y así ayudaréis a más gente para que vea estos vídeos y conozca sobre todos estos temas, porque hay mucha gente que, como ustedes, a lo mejor quiere aprender de estos temas, pero le cuesta buscar sitios donde encuentre información y demás, y gente que explique detalladamente esto. Así que si consideráis que yo soy alguien que explica bien y demás, pues ya sabéis que me podéis ayudar. Y a otras personas dando un like y comentando en la caja de comentarios, ¿vale? Un poquito más, suscribiros también si no lo estáis. Y con esto nos despedimos. Adiós y hasta la siguiente. Y por aquí os dejaré algún vídeo interesante para que lo veáis. Y por aquí os dejaré para que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Así que ya sabéis, suscribiros para ver más vídeos porque voy a seguir trayendo un montón de cosas. Adiós.